Hola, en el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que nos ha comentado Risto en los comentarios. Nos indica cómo podemos hacer para que un personaje cambie de escena y luego pueda volver a esa misma escena manteniendo la posición donde estaba. Para hacer esto vamos a tener que crear un estado general del juego que mantenga esta posición. Una vez cambiemos de escena, este objeto que hemos creado no deberá destruirse como pasa normalmente. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Esto nos va a servir para guardar la configuración del juego, como cosas como la vida, el volumen del sonido y lo que se te ocurra. Me llamo Marcel y estoy aprendiendo a programar videojuegos con Unity. El camino de la programación es difícil, pero no hay nada que no se pueda sobrellevar con un rico té helado. Si hay alguna marca de té helado que me quiera patrocinar, que me llame, ¿sabes? He creado un par de pantallas, esta será la pantalla inicial de la cual iremos a la siguiente pantalla que será la escena 4, la tengo aquí, y la escena 4 pues aquí crearemos otro portal para volver a la escena 3. Vamos a coger el portal desde Prefabs, que lo tengo ya creado, vamos a la carpeta de Prefabs, aquí, y lo añadiré aquí. Lo primero que tendremos que hacer será añadir una funcionalidad a este portal para que en lugar de ir hacia la siguiente pantalla pues que vaya a la anterior. That's fantastic. En el script del portal estábamos llamando a otro script que era para gestionar las transiciones entre niveles y lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir un booleano al script del portal que se llame isGoingBack. Y con este booleano podremos decidir si el portal va hacia adelante, hacia la siguiente escena o hacia atrás, que será la escena anterior. Esto lo voy a poner en minúscula ya que es un booleano, es una variable y no un método. Entonces vamos a poner aquí esta función que será, en lugar del loadNextLevel, la vamos a llamar loadPreviousLevel. Todavía no la hemos creado, pero vamos a crearla enseguida. Y en el caso de que isGoingBack sea false, True or not. pues pondremos lo que teníamos antes puesto ya, que cargue el siguiente nivel. Es decir, esto solo funcionará si nosotros marcamos en Unity que este portal va hacia atrás. Vámonos ahora al script del Level Transition para crear una función que sea exactamente lo mismo que hicimos con la loadNextLevel, pero se llamará loadPreviousLevel y nos cargará la escena anterior. Que de hecho podríamos ponerlo todo en la misma función, pero para que se entienda bastante claro, pues vamos a crearla así directamente, copiando y pegando y cambiando solamente el valor. Vamos a comprobar ahora si está funcionando. Vemos que aquí nos sale ya el booleano, vamos a marcarlo conforme este portal va a ir hacia atrás y si le damos a play, pues no va a funcionar correctamente porque nos falta también una cosa. Si vemos que nos hace la transición, pero nos envía a la primera escena y nos sale un error aquí abajo. Es porque en el Build Settings, vamos a comprobar, que todavía no tenemos añadidas las nuevas escenas. Es un problema que es fácilmente olvidable, así que vamos a añadirlas aquí. Y ya tenemos escena 3 y escena 4, por tanto ahora debería cargarlo correctamente. Vamos a probar desde la escena 3 a la escena 4 y luego volver. Vamos aquí a la siguiente escena que es la 4, correcto, y cuando volvemos pues nos aparece aquí, perfecto. Pues vamos a crear ahora el manager de nuestro juego. Esto es recomendable crearlo en la primera pantalla, en este caso lo vamos a crear aquí porque solo vamos a usar dos escenas. Vamos a crear un nuevo objeto llamado GameManager y esto será lo que irá controlando el estado de todo nuestro juego. Una vez creado el objeto creamos un script, C#script, y le vamos a poner también el mismo nombre, GameManager, y vemos que al ponerle este nombre ya nos cambia el icono y nos pone este icono distinto al de los demás. Vamos a añadir este script al componente que acabamos de crear, ya lo tenemos aquí. Vamos a borrar los métodos start y update porque no vamos a necesitarlos en este caso, y aquí lo que voy a hacer será crear una instancia. Una instancia nos va a permitir acceder a ella desde cualquier parte de nuestro juego, independientemente de la escena. Y de esta manera podemos recoger datos generales del juego, como la posición de la escena anterior, cuál era esa escena, la vida del personaje, etc. Vamos a crear aquí el método awake. Hey, you awake? Es un método propio de Unity que se ejecuta antes del start. Es decir, lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar esta parte de aquí. Y aquí vamos a crear otro método propio de Unity, que es el don'tDestroyOnLoad. Don't destroy it! Y entonces aquí dentro vamos a poner este GameObject al cual nos estamos refiriendo. Es decir, el GameObject que acabamos de crear con el GameManager no se va a destruir cada vez que carguemos una escena. Y la instancia la igualaremos a this, que se refiere a esta clase, al GameManager.
Y ahora cuando le demos play al juego veremos que en el hierarchy nos crea un Don't Destroy on Load que contiene el Game Manager. Entonces pasamos a la siguiente escena y vemos que el Don't Destroy on Load sigue conteniendo el Game Manager a pesar de que en esta escena no lo habíamos creado. Al volver de nuevo a la misma escena donde lo habíamos creado vemos que nos ha creado varios más. Este es un problema que podemos resolver también aplicando una lógica aquí, indicando que en el caso de que la instancia exista, es decir, si la instance no es igual a nula, no es null, entonces vamos a destruir este GameObject para que no cree otro que ya está creado. Entonces, si la instancia ya existe, destruye el GameObject. Boom, big bada boom. Así solo lo va a crear una vez, cuando iniciemos esta escena o la escena principal. Y en el caso contrario, pues ponemos que la instance sea igual a this. En el caso de que no exista, pues que sí que la cree. Y vemos ahora que vamos a la siguiente escena, tenemos el Don't Destroy on Load con el Game Manager dentro y volvemos a la anterior y sigue estando solo un Game Manager. Vamos a crear ahora un método en nuestro Game Manager para hacer un update de todo aquello que queramos modificar. En este caso vamos a llamarlo setPreviousState y aquí pues podremos enviarle las variables que nos dé la gana, básicamente. Vamos a enviarle, por ejemplo, la previous scene y vamos a enviarle la posición, que es realmente lo que necesitamos. En realidad previous scene no vamos a necesitarlo en este caso, pero la posición sí. Vamos a llamarlo scene y position y vamos a crear estas dos variables aquí encima. Una de ellas será un vector2, que será la posición, y la vamos a tener aquí guardada en nuestro Game Manager, y el otro pues será como ejemplo, básicamente, vamos a poner la previous scene para ver que podemos enviar más de un argumento. Previous position va a ser igual a position y previous scene va a ser igual a la scene que le mandemos. Y volvamos al script del exit portal porque aquí vamos a tener que importar el Game Manager. El Game Manager pues vamos a poner así en una variable también y el Game Manager script. Game Manager script para poder utilizar el método que acabamos de crear. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Level Transition, que es buscar a este Game Manager. Y también vamos a crear el Game Manager Script, que será dentro del Game Manager, pues buscamos el componente que sea el script. Game Manager, que tiene el mismo nombre. Entonces, si vamos al siguiente nivel, queremos guardar los datos que tenemos del personaje. Ya nos sale aquí, setPreviousState. Y vamos a enviarle una string, que será, vamos a hacer ahora un envío de prueba, en anterior, y vamos a poner aquí un new vector2, por ejemplo, con estos datos, 21, 12. Aquí he cometido un error, tendría que ser find, no find. En el Game Manager, cuando lancemos el setPreviousState, pues vamos a enviar un debug log, vamos a ver en consola lo que nos aparezca. Por ejemplo, vamos a poner escena anterior y vamos a decir que nos indique cuál es la escena que le estamos mandando y también cuál es la posición que le estamos mandando. Cuando cargue el juego y me vaya a la siguiente escena, pues ya vemos que aquí nos aparecen los datos que le he mandado. Le he puesto escena anterior y luego le he mandado otra string que se llama escena anterior también, pero bueno, también me salen los datos de 21, 12. Pero no quiero hardcodear los valores aquí, sino que quiero mandarle la posición exacta del jugador. Por tanto, vamos a crear una variable que sea el GameObject del player para poder encontrar su posición. Player, vamos a buscar este GameObject de player y esto vamos a mandarle aquí directamente, pues player.transform.position y nos tiene que dar la posición exacta del jugador en ese momento. Y veremos ahora que en el momento en el que yo entro en el portal para ir a la siguiente escena, pues en consola me aparece la posición anterior del personaje. Ahora, para cambiar la posición del player, pues voy a crear un script nuevo, aunque tú puedes hacerlo en el mismo script del player, lo que pasa es que yo tengo demasiadas cosas allí. Voy a llamarlo playerPosition y lo voy a poner aquí en el objeto del player, debajo del otro script. PlayerPosition, lo ponemos aquí y vamos a abrirlo. Y vamos a eliminar el método update. Como vamos a tener que acceder al script del Game Manager, pues crearemos aquí esta referencia al Game Manager Script y también tenemos que acceder al Game Object, que es el Game Manager. Perfecto. Pues damos valor a estas dos variables que acabamos de crear. El Game Manager es, esto ya nos lo conocemos de memoria, GameObject.find, buscamos este Game Manager. Y dentro del Game Manager pues encontraremos el script. Game Manager Script será el GameManager.getComponent y aquí el Game Manager, que es el nombre también del script. Y este script, como lo hemos juntado a player, cada vez que aparezca el player, pues lo que va a hacer va a ser comprobar esto. Comprobemos si en el Game Manager Script
la previous position es desigual, no es igual a 0, 0. Entonces, si tenemos alguna posición puesta allí, pues comprobaremos si esta posición existe, y entonces vamos a hacer que el object, este object que será el player, la posición sea pues un nuevo vector2 con los datos que nos esté mandando el Game Manager Script. Previous position X, y le voy a restar -1. ¿Por qué? Porque no quiero que aparezca justo encima de la salida, sino quiero que aparezca al lado. Pues le pongo -1, y la Y sí que será la misma. La Y pues será Game Manager Script previous position.y. Ok. Como esto se me va un poco de pantalla, me ha quedado una línea muy larga, pues voy a dividirla en varias líneas, así. Y creo que queda bastante más claro que es una X y una Y. Lo ponemos así, perfecto. También queremos otra cosa, que cuando esté el personaje mire hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces vamos a crear una referencia al sprite renderer para que nos gire el personaje mirando hacia la izquierda, porque normalmente cuando aparece el personaje está mirando hacia la derecha. GameObject.getComponent, y vamos a escoger el sprite renderer con la S mayúscula, sprite renderer, y enseguida que entremos en este if, pues vamos a poner el sprite renderer flip X en true. Y ya tenemos el script terminado. Por un lado tenemos el Game Manager, buscaremos su script, dentro de este script pues buscaremos la posición anterior, si no es 0, 0, giraremos el sprite y setearemos la posición a la posición que ya tenemos en el previous position. You are the best. Y vamos a comprobarlo, vamos a la siguiente escena y comprobaremos que nos guarda la posición del personaje, la última posición es esta de aquí, y cuando volvamos pues nos aparecerá el personaje en esa posición y mirando hacia la izquierda. That was the best day of my life. ¡Wow! Hemos aprendido un huevo de cosas, es que... Hemos aprendido cómo mantener los datos del juego entre escena y escena sin que se destruyan. Puedes hacer sugerencias sobre el contenido de nuevos vídeos en los comentarios. Gracias por el apoyo, te mando un abrazo y sigamos desarrollando.